Tijeras, y lo que vamos a hacer es quitarle el rabito y lo vamos a desvenar. Aquí ya tengo los chiles, los voy a llevar a enjuagar y voy a lavar los 4 jitomates, los vamos a llevar a una cacerolita con agua. Aquí ya tengo los chiles guajillo, le voy a poner también los 3 chiles de árbol para que se hidraten y voy a poner los jitomates, tratando de que los chiles queden abajo para que no floten. Necesitamos que los chiles se hidraten y los jitomates rompan su piel. Aquí tengo los nopalitos, mira, están bien chiquitos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Mira, puedes hacerlo a lo largo o en cubitos. Ya terminé de picarlos, les puse agua, les voy a poner media cucharadita de sal y los vamos a llevar a la estufa con flama bajita para que no empiece a hervir y empiece a tirar el agua. Aquí, como puedes ver, pues ya están listos los jitomates. Cuando tú veas que se rompen, están listos. Vamos a poner una cazuela, una olla con un chorrito de aceite. Vamos a dejar que caliente. En la licuadora vamos a agregar los chiles y el jitomate, le voy a agregar un pedacito de cebolla, un ajo y pues le vamos a agregar un poquito de agua. Yo creo que una taza para que ayudemos a licuar, taza y media. Voy a agregar media cucharadita de consomé de pollo y media cucharadita de sal. Vamos a dejar que hierva. Voy a poner un sartén con un poco de aceite. En un platito voy a poner 2 huevos. Un poquito de sal. Y vamos a revolver muy bien. Y mira, voy a poner el huevo. Ya tengo lista mi salsa de chile guajillo. También tengo ya mis nopalitos listos. Ya están bien enjuagados y se los voy a agregar. Tienes que ver si está bien de sal, si le falta un poquito más de consomé. O también podrías hacerlos ahogados en el momento en que ya hayas puesto los nopales. En un lugar diferente con flama baja vas a poner las piezas de huevo. Y así es como se hace también los huevos ahogados. Mira, aquí lo voy a dejar un ratito. Nada más que de un hervor y estará listo. Mira, este huevito en salsa de chile guajillo ya quedó. Está bien facilito de hacer. Vamos a utilizar chicharrón de cerdo, también en otros estados lo conocen como duro. Lo primero es meterlo en una bolsita. Las piezas que tú vayas a hacer los dejo a tu consideración. Lo único que voy a hacer es ayudarme de una bolsita y de algo más duro para empezar a desbaratar. Empezar a agregar lo que es el chicharrón que ya trituramos.
y de forma envolvente vamos a empezar a integrar lo que es el chicharrón. Ahora vamos a hacer un caldillo para acompañar estas tortitas. Lo único que vamos a necesitar son 3 chiles guajillo que vamos a hidratar en agua. Vamos a ocupar 4 jitomates cortados en 4, media cebolla, un ajo y los vamos a poner en un comal o en un sartén para asarlos. En la licuadora vamos a agregar los jitomates, los chiles, el ajo, la cebolla y vamos a llevar a licuar con bastantita agua. En mi caso le puse 2 tazas. Voy a agregar la salsa, de preferencia pues hay que colar. Le agrego un poquito de agua nada más para enjuagar. Le voy a agregar un poquito de consomé de pollo. Y un poquito de sal. Vamos a dejar que hierva. Ya tenemos lista nuestra salsa y vamos a empezar a agregar las tortitas. Aquí las vamos a dejar 5 minutitos nada más que hierva, que absorba y estarán listas. Los puedes acompañar con frijoles, con arroz, a lo mejor una pasta fría, lo que más te guste. Nada más la sumergimos un poquito para que empiece a absorber lo que es el caldillo. Así es como nos van a quedar estas ricas tortitas de chicharrón. Ojalá que te hayan gustado. Con agua vamos a poner 4 chiles pasilla, los voy a partir a la mitad y vamos a dejar que se hidraten. En un comal vamos a poner 10 tomates, los voy a partir a la mitad, también media cebolla, 2 ajos, vamos a dejar que se hacen. Mira, lo que vamos a hacer es empezar a cortar nopalitos, los vamos a poner en una ollita, a lo mejor en un sartén hondo. Vamos a poner un poquito de sal y con la misma babita a flama media se van a cocer. Entonces no necesitamos agua y queda mucho mejor el sabor. Mira, ya están listos, los vamos a llevar a la licuadora. Lo vamos a agregar en una cacerola con un poquito de aceite. Como va a llevar chicharrón del que lo conocen como duro o chicharrón de cerdo, ese ya está salado, entonces no le vamos a agregar sal. Y mira, aquí ya tenemos lista la salsa. Vamos a dejar que hierva. Pues mira, vamos a empezar a agregar el nopal. Y también le vamos a empezar a agregar trozos de chicharrón. Eso para que se empiece a hidratar. Y bueno, ¿qué te pareció este rico chicharrón en chile pasilla? Para 20 pesos de ejotes, le vamos a quitar los lados y vamos a empezar a cortar lo más pequeño que se pueda. Ya tengo listos los ejotes, los voy a poner en agua, le voy a poner media cucharadita de sal y los vamos a llevar a que hiervan. Por aquí tengo medio kilo de jitomates, le agregué 4 chiles guajillo, los puse en agua. Ya que ves que están hirviendo, los apagamos. En el vaso de la licuadora vamos a agregar cebolla, ajo, los chiles, el jitomate, la agua con las que lo hervimos y vamos a llevar a licuar. Voy a agregar un poquito de sal.
unas hojitas de cilantro. Vamos a dejar que hierva. Ya tenemos listos los ejotes. Le voy a agregar harina de trigo para quitarle la humedad. Vamos a empezar a integrar. Le voy a agregar 4 huevos enteros. Igual de la misma forma vamos a empezar a integrar. Pues mira, mi medida va a ser una cuchara sopera y vamos a empezar a agregar en un sartén con bastantito aceite y empezamos a hacer las tortitas. Si quieres también le puedes agregar un poquito de queso aquí a la mezcla, un poquito de queso rallado. Mira, ya empezó a hervir y vamos a empezar a agregar las tortitas. Le voy a bajar la flama y lo voy a dejar aquí por lo menos unos 15 minutos a que hierva junto con las tortitas. Las puedes acompañar con arroz, con frijoles y además ese chilito guajillo que le agregamos le va a dar un sabor muy rico. El arroz que nos haya quedado puede ser blanco, rojo, el que tengas. Voy a ocupar 3 huevos, mira. Son 3 huevos enteros. También le voy a agregar un poquito de harina de trigo. Voy a poner 2 cucharadas, mira. Vamos a integrar. Aquí le voy a agregar un poquito de queso rallado. El que tengas en casa vas a encontrar hasta de 10 pesos el cuarto. Entonces, el que encuentres rallado, se lo vamos a agregar. Vamos a integrar muy bien. Le voy a agregar los 3 huevos enteros. Igual vamos a integrar muy bien. Un sartén con bastantito aceite. Voy a agarrar la medida de una cuchara sopera y vamos a empezar a hacer estas tortitas. Mira. Está bien facilito de hacer estas tortitas, bien económicas. Hay veces que sí nos sobra arroz. Aquí ya tengo listas las tortitas de arroz, me salieron 10 piezas. En un sartén voy a poner 6 jitomates, los voy a poner con un poquito de agua. A la hora que veas que se rompen, vamos a apagar. Mira, en el vaso de la licuadora vamos a agregar los jitomates. Le voy a agregar una cebollita, un ajo, un poco de agua. También le puedes agregar un poco de chipotles. Le voy a agregar un poquito de esta salsa de chipotle y lo voy a llevar a licuar. Voy a agregar media cucharadita de sal. Media cucharadita de consomé de pollo. Unas ramitas de cilantro. Vamos a dejar que hierva. Ahora voy a empezar a agregar mis tortitas. Están bien facilitas de hacer y pues bien económicas. Aquí ya tenemos listas nuestras tortitas de arroz, están bien facilitas y como pudiste ver muy económicas. Ojalá que te haya gustado, si te gustó coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye.